bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy sábado 4 de diciembre. Por supuesto a los oyentes de radio, pero también a los espectadores de Libertad Digital Televisión, que nada, en una hora ya pueden ver el programa en Libertad Digital Televisión. Verán, es difícil de entender desde una cabeza medianamente ordenada, no voy a decir que es súper ordenada, pero medianamente ordenada. Es difícil de entender por qué el gobierno insiste en mentirnos. ¿Por qué insiste en mentirnos sobre la recuperación económica? Vamos a ver. Todos los organismos que han hecho previsiones, pues las cambian si la cosa varía. O sea, vamos a ver, lo ha hecho el BBVA, lo ha hecho el Banco de España, el Fondo Monetario, la Unión Europea. Bueno, no hay organismo nacional ni internacional que no le haya dicho a Calviño que se equivoca, pero que no haya variado sus previsiones, porque las cosas van cambiando. Entonces, ¿qué problema tienen en salir y decir, oiga, yo hice una previsión, las cosas han variado, han aparecido hasta una nueva variante por el camino, pues lo cambio? Y además, como con la ruptura del stock en los suministros, los precios de la energía, todo esto nos ha venido, pues la del año que viene también. ¿Pero qué pasa? O sea, pero si es que no se acuerdan de Zapatero, que al final, por más que nos mentía, al final tuvo que decir en algún momento la verdad. Pues cuanto antes, ¿no? Mejor una vez rojo que ciento colorado, no sé cómo es la cosa. Y 3/4 de lo mismo con la inflación. O sea, hace nada Calviño decía que, uy, eso de la inflación, eso a mí no me preocupa, eso nada, eso es coyuntural. Bueno, pues coyuntural, que ya están hablando los expertos de que el primer semestre del año que viene va a seguir siendo brutal, tan brutal que va a acabar el año que viene otra vez por encima del 3%. Como va a acabar en torno al 3%, 3,1 o 2,9, por ahí andará la cosa. Bueno, pues nada, se empeñan en seguir insistiendo en que esto va muy robusto. ¿Por qué? Porque las cifras del paro son buenas, dicen. Yo no, dicen ellos en el gobierno. Luego van a escuchar a Yolanda Díaz. Porque claro, si tú tienes un 14 y pico % de paro y la Unión Europea acaba de decir el jueves que la media de la Unión Europea es del 7,3, ¿tú estás contenta? ¿En serio? O sea, es fenomenal. Tener a 3 millones y pico de personas en paro. El empleo público porque el empleo privado no se ha recuperado prepandemia. A cientos de miles de personas que queriendo trabajar no pueden. A los que están en ERTE todavía y a los autónomos que están en cese de actividad. Así que ni es bueno las cifras de empleo, ni por supuesto las del crecimiento. Hay muchísimos expertos haciéndose elucubraciones, que está muy bien, sobre cómo es posible que se genere tanto empleo y la economía no crezca. Pues muy fácil, pues porque hay mucho empleo público y porque las empresas tienen que mantener una cierta plantilla para mantener en marcha la empresa, pero como no tiene en muchos casos materiales, pues no pueden producir, con lo cual la productividad es bajísima. Bueno, estas mini lecciones de economía que son del ABC, o sea, son del ABC y Calviño las sabe, pero nos está ocultando. Vamos a hablar hoy en este programa y de ese informe del Banco de España sobre cómo van las empresas y, por supuesto, no han recuperado los niveles prepandemia ni en facturación, ni en actividad, ni en plantillas. Así que esa es la realidad y el Banco de España es el que tiene el mejor servicio de estudios de España. Bueno, y hoy me acompañan María Vega, ¿qué tal? De Invertia. Hola. Y Carlos Cuesta, OK Diario. Bueno, OK Diario es radio y de todo lo que quieran. Bueno, pero OK Diario, hoy está aquí como OK Diario. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Bien. Bueno, vale, pues vamos con ello. Me parece muy interesante, para empezar, para poner un poco el marco de cómo está la situación. Luego hablaremos, por supuesto, del informe de la OCDE y de todos los informes. Si es que ya no hay ni organismos nacionales ni internacionales que ya hayan dicho lo que tienen que decir. Y veremos a ver si no hay más variaciones, porque claro, todas estas cifras son en base a que no había aparecido la Omicron y las consecuencias que puede tener, que son desconocidas en este momento. Es cierto que parece que, bueno, puede que no sea tan grave como el primer día nos entró el sopetón, pero ahí está.
y ya está causando estragos en la vida de las personas y en otros países, o sea, y aquí también hay ya casos, o sea que bueno, eso es otra incertidumbre, otro cisne negro que ha aparecido que se llama Omicron o Omicron. El caso es que el Banco de España ha hecho el informe que suele hacer sobre cómo van las empresas y resulta que ni en facturación, ni en rentabilidad, ni en plantillas han recuperado los niveles pre-COVID. Entonces, claro, si las empresas están como están y encima no tienen suministros, sobre todo el más perjudicado es el sector del automóvil. Pero es que el Banco de España ha dicho que ya solamente con la ruptura de los suministros estamos hablando de 14.000 millones en PIB. Solo con eso. No sé cómo lo habéis analizado y cómo lo habéis visto. Solo con eso 14.000 millones de euros, pero si añadimos los 16.000 millones de euros que BBVA Research ha cifrado el coste de la subida de la luz en la economía, pues ya nos vamos este año a más de 20 y tantos mil millones, ¿no? Solamente con estos imprevistos. Lo que dice el Banco de España es que las empresas tienen un 40% de facturación menos que antes de la crisis y ha salido este informe como 2 o 3 días después de que salieran los datos de recaudación de Hacienda, donde se recoge que la recaudación por el impuesto de sociedades está en récord. Entonces, esto pone de manifiesto pues, cuál ha sido la estrategia de salir de esta crisis, ¿no? Subir impuestos y que paguen los empresarios, para luego hablar de las ayudas públicas, que sí, que ha habido ERTE, que ha habido préstamos con avales del ICO, pero bueno, al final que los datos de recaudación sean históricos en este contexto es cuanto menos sorprendente. Hay economistas que lo han ligado a que el INE había medido mal los datos, porque el INE ya nos había dicho que la facturación de las empresas era un 10% inferior antes de la pandemia, pero ahora el Banco de España es que ha puesto peor todavía el panorama que el INE, ¿no? Porque... Bueno, es que el INE va a haber que hacer una auditoría al INE. Porque claro, yo ya estoy escuchando a algún compañero de la izquierda que dice, bueno, ahora ya verás como en este trimestre vuelve a retomar, o sea, revisa todo lo que se había equivocado, o sea, ya prevén que va a mangonear y claro, es otro organismo donde metes la zarpa y ya no vamos a poder creer ni los datos. Sí, aquí, vamos a ver, el gobierno ha estado vendiendo como supuestos éxitos cosas que no son éxitos, sino que son fracasos. O sea, el gobierno dice, efectivamente está sacando pecho, dice, no, nos va a cuadrar todo porque la recaudación va como un tiro. Que tú miras a la derecha, preguntas, autónomos, ¿cómo estáis? Destrozados. Miras a izquierda, preguntas, empresarios, ¿cómo estáis? Destrozados. Miras a la gente y dices, ¿cómo estáis? Con el poder adquisitivo destrozado. Y dices, exactamente cómo está obteniendo esas cifras de recaudación. O sea, ha habido una subida de impuestos, camuflada o no camuflada, porque lo cierto es que era cuestión de querer verla. Y aparecían los presupuestos que tenemos vigentes este año. 10 impuestos han subido. La estimación oficial del propio gobierno hablaba de 6.100 millones de euros recaudados extra en base a esos impuestos. No sé cuál será la definitiva, pero eso no se le ocurre en el caso de la manteca. O sea, en mitad de la pérdida de liquidez y el destrozo económico por el COVID, tú sacas pecho de que vas a conseguir extraer de los bolsillos de ciudadanos, particulares, empresas, autónomos, 6.100 millones de euros más. Te has vuelto loco. La aplicación del plan de rescate. Prácticamente nada fue a las empresas. De hecho, prácticamente nada se está ejecutando. De la partida que le correspondía a la SEPI, de 8.000, 10.000 millones, prácticamente no se ha ejecutado nada. Debe estar ejecutado el 30 y pico % exclusivamente. ¿Cómo puede ser esa la única ayuda que tú has hecho circular entre las empresas en etapa COVID? Resultado, lo que estamos viendo. O sea, tú te puedes empeñar en lo que quieras, pero si has tenido un impacto económico tan brutal como el del COVID, si has redirigido todas las ayudas a prestaciones sociales porque es que tú eras el gobierno más chachiprogre, súper social, vale, me parece de maravilla, pero si te cargas a los empleadores, ¿cómo te crees que va a volver a haber empleo? No lo habrá. Está todo sostenido por el sistema ERTE, está todo sostenido por la famosa moratoria, ¿Público? efectivamente, que te impide, o que te permite más bien, a los administradores eludir su responsabilidad si no declaran el concurso de acreedores, que llega hasta el 31 de diciembre de este año. No, que ya lo han ampliado al 22 a junio del año que viene. Perdona. ¡Viva la farsa! Dicho aquí en casi en Scoop, porque no sí, pero sí. Que lo han ampliado hasta, fíjate lo seguro que están de lo bien que va medio todo. Año más, claro. Hasta junio de 2022. Es una locura. Una patada. O sea, tú puedes engañar a quien quieras, pero lo que no vas a poder engañar es al bolsillo. O sea, ¿la gente tiene en estos momentos más dinero? No. ¿Las empresas están subiendo los sueldos? No. ¿Las bases imponibles de las empresas están creciendo? Es decir, sus resultados están creciendo. Es mentira. Siguen cayendo. Entonces, ¿a quién quieres engañar? No vas a poder engañar. Bueno, yo no quiero que mis seguidores piensen, los seguidores de Economía para Todos, piensen que yo estoy ahí diciendo que el gobierno, que eso ya no lo dicen. No, mira, esta semana, Pedro Sánchez y la vicepresidenta Calviño. Afrontamos una recuperación que tiene que ser justa, es lo que está intentando hacer el gobierno de España sobre pilares sólidos.
Y en este punto quisiera subrayar que España afronta el futuro sobre bases muy sólidas, de creación de empleo y de crecimiento económico, con una recuperación que va ganando impulso conforme avanza el año. En 2022 el ritmo de crecimiento se va a acelerar. Vamos a ser una de las principales economías de la Unión Europea que más se expanda. La realidad es muy diferente de la que usted describe. Lo cierto es que la recuperación está en marcha y es muy fuerte, que las perspectivas económicas son positivas, que la política económica de nuestro país es la que se necesita en este momento y que España lidera el despliegue del plan de recuperación. Una vez más, le insto a dejar esa actitud catastrofista y empezar a contribuir al bienestar general. O sea, es que no da ni una. O sea, Le insto, ¿eh? Le mira, insto. eso ya, lo de le insto, Le que ya insto está, a ha aprendido mucho, porque estas cosas no las Ha decía cambiado mucho, hace ¿eh? nada. Ha cambiado. Le exijo, Vamos. yo le pediría que pase al lexijo, Se ha que es más rollo convertido Rottermeier y queda mejor. al mesianismo, el sanchismo, pero de una manera desde que fue al Congreso del PSOE, ¿no? pero aceleradísima, vamos. Hace Pero tiempo, ¿eh? el caso es que nada de lo que ha dicho es cierto. Ya. Bueno, por supuesto, ya lo de, bueno, a Sánchez se le nota ya que empieza como a repetirse, ¿no? Porque no tiene argumentos y entonces se ve que las frases las repite y dice las mismas palabras y tal, o sea, es igual. A mí me preocupa que la señora Calviño, que venía a poner un poco de sentido común, de orden, de tal, así nos lo vendieron, como en su día nos vendieron a Solbes, y va a acabar igual. No sé si dentro de 10 años escribirá un libro y nos dirá que se equivocó, pero de momento ahí está, avalando todo esto, porque entonces, ¿quiere decir la señora Calviño que los analistas de la OCDE, del Fondo Monetario, de la Unión Europea, de donde ella viene, por cierto, de los servicios de estudios, que a lo mejor le dan menos garantías, pero oiga, Bruselas, la OCDE, el Fondo Monetario, todos esos organismos que les gustan a ustedes tanto cuando les va bien y ahora ya no les gustan porque no les dicen lo que quieren oír, ¿está diciendo eso? Mira, las bases sólidas de crecimiento no puede ser una deuda por encima del 120% de PIB, que es un nivel en el cual se llegó a rescatar países en la época de la crisis subprime. Es imposible que eso sea un nivel de sostenibilidad de nuestro crecimiento económico y de fortaleza. La sostenibilidad económica o una fortaleza en el crecimiento no puede ser que de cada 5 puestos de trabajo, 4 sean en el sector público, no puede serlo, porque se llama empleo ficticio. No puede ser que hayas recibido asistencia por parte del BCE desde que comenzó la era COVID por valor de 350.000 millones y lo máximo que consigas sea un crecimiento este año de unos 58.000, que la gente calcule. Si tú de veras desembocas semejante tobogán de dinero y de 350 obtienes 58, ¿eso es una recuperación sólida? O sea, puede decir lo que quiera. O sea, Nadia Calviño, si quiere seguir defendiendo sus recetas, que es obvio que están fracasando, bueno, pues que haga el esfuerzo ideológico que quiera. Pero lo que es una auténtica barbaridad es irse al Congreso a lanzar mentiras. Y lo que está diciendo es mentira. Pero lo peor es que ella lo sabe perfectamente. Empresas que después de haber pasado el segundo año COVID, vamos a cerrar el año 21, es que habría que recordárselo, siguen con las bases negativas, las bases imponibles, los resultados negativos. No me puede usted estar diciendo que eso significa que los pilares de la recuperación son sólidos. No es verdad, es mentira. El año COVID, el año 2020 lo cerramos como 123.000 millones. Este año, con los propios cálculos que tiene el gobierno, nos iríamos a 108.000, 109.000. Y tienen presupuestados 10.000 millones adicionales de rescate de la Unión Europea que todavía no han venido. Es decir, nos podríamos ir a otros 120.000 millones de déficit. ¿A eso le llama usted recuperación sólida? A tener unos boquetes tan siderales que suman prácticamente el impuesto de la renta en recaudación íntegra y casi el impuesto del IVA en recaudación íntegra de un año. Tener un boquete de semejante magnitud, ¿usted le llama recuperación sólida? Pues avíseme cuando viene la catástrofe, porque es para salir corriendo. Bueno, y María, la gente, como decía antes Carlos, y repetimos aquí, la gente ya no traga. Bueno, porque la gente a final de mes ve lo que tiene y lo que se le va en las cosas. Y la calle está, pues porque hay mucha prensa y muchos medios de comunicación que no le dan cuartelillo. Nosotros bueno, aquí sí. Y los sindicatos, por supuesto, pero vamos, hay sectores enteros en armas, en armas verbales. Sí, el transporte ahí está amenazando con los paros. Sí, a ver, a la gente no se... Bueno, la inflación no engaña a nadie, ¿no? Al final tú vas al supermercado, echas gasolina, la luz un 62% más cara, la gasolina creo que es un 25-30% más cara. Bueno, pues eso la gente lo nota a final de mes. Dentro de un tiempo, además, se darán cuenta que el ahorro que tiene en el banco pues también es menos en relación a lo que tenía, porque ya este golpe a la inflación dicen que son unos 5.000 millones, ¿no? De golpe al ahorro, en términos de poder adquisitivo con lo que habían ahorrado los españoles. Pero bueno, fue el gobierno el que nos habló de una salida de la crisis en rebote
Y entonces si caímos el año pasado cerca de un 11%, pues este año las expectativas de ese rebote era que por lo menos tendríamos que haber recuperado ese 10%. Y yo creo que lo que le quita un poco la máscara a este gobierno, aunque luego hablaremos de las previsiones de la OCDE, es lo que ocurre en el resto de los países, ¿no? Y por qué Italia va a crecer mucho más que nosotros, cuando Italia es un país que también tuvo una caída muy grande, ¿no? Pues a lo mejor es porque está llevando otra política económica. Oye, a lo mejor ha bajado impuestos. Claro, Mira, por eso. anda. A lo mejor han ayudado a los creadores de empleo. Fíjate, y han Qué ayudado a cosa. las empresas, y no con los ICO, que ahora no los pueden pagar, porque ya está advirtiendo también el Banco de España que más de la mitad, bastante más de la mitad de esos créditos no se van a poder devolver, que los vayan ya a ir poniendo en moroso, porque la gente no va a poder devolver los ICO, como ya se supo, porque ya pasó en la otra crisis, que tampoco se devolvieron los ICO. Sí, bueno, va a haber reestructuraciones, eso ya los bancos cuentan con ello, lo que pasa es que eso va a ser dinero también público. Quiero decir que al final los avales del ICO que se queden ahí, pues será otro tanto dinero que los españoles tendremos que asumir. Y que habrá que sumar a las cantidades que sumaremos habéis dicho a todo lo antes. que ha dicho Carlos. Sí. Mira, aquí el problema de todas formas de este gobierno no es que haya actuado mal durante el COVID. El problema es que sigue negando el resultado para seguir actuando mal. O sea, todas las reformas que tiene puesta encima de la mesa en estos momentos, todas siguen por el camino incorrecto, por el camino erróneo. La reforma laboral, la derogación de la ley laboral del año 12, va a ir en la dirección de devolver poder a los sindicatos para quitar flexibilidad. Mal. Todos los anuncios que están haciendo de incremento de cargas fiscales. El impuesto mínimo a las empresas de un 15%, simplemente para que la gente se haga una idea. En España vamos a tener un impuesto mínimo, es decir, independientemente de cuál sea tu base y de las deducciones que tú hagas, vas a tener que pagar un 15% de tus beneficios, ¿vale? Como poco. En Hungría tienes un tipo máximo y mínimo único para sociedades del 10%. O sea, yo, de verdad, yo le preguntaría... ¿Irlanda por qué crece al 20%? Un 12,5, exacto. Claro. O sea, en cualquier país donde están intentando captar empresas, qué casualidad, crecen las empresas y crece el empleo. Y nosotros, todos los mensajes nuevos son destructores de la empresa. Pues no sé muy bien exactamente en qué momento se piensa esta gente que unas recetas que han dado el resultado nefasto que hemos visto van a empezar a funcionar. No va a funcionar de ninguna No, pero de las además maneras. ves cómo está el sector del automóvil, que es un punto especial de dedicación de ese informe del Banco de España, porque está sufriendo muchísimo, y encima le metes el impuesto de matriculación, subir el impuesto de matriculación, el diésel el año que viene, las autovías, Sí, con sí, el sí. problema que tienen de que no llegan las piezas, y encima están vendiendo, pues no sé si por lo menos 400.000 o 500.000 coches menos, aunque haya 100.000 pedidos que no llegan, pero las ventas siguen, y es un sector con muchísima mano de obra directa e indirecta, y que afecta muchísimo. Bueno, pues le meten dos impuestos de repente. Sí, por cierto que en los datos de paro de los que presume tanto el gobierno, cuando se ven los contratos que se han creado, el 65% o 63-65% son en Madrid. Qué casualidad también, ¿no? Los nuevos contratos en Madrid, que al final es, pues eso, la región que mejor cuida a las empresas. Es que, bueno, yo creo que La OCDE querías hablar, aunque bueno, vamos. Sí, a ver, la OCDE al final... El palo es monumental, o Palo sea, es no tiene sideral. otro. Sí, porque o sea, al final habla de un crecimiento del 4,5% este año, el año que viene un 5,5%, que claro, pues eso, para el rebote, la V esta que nos habían prometido, pues es ridículo, pero sobre todo si miras a Francia y a Italia, pues ves que tenemos un problema, porque en Francia pues el crecimiento de este año va a ser un 6,3%, cuando es un país que había caído lo mismo, que siempre además nos han asociado en Europa, ¿no? A Italia y España en estos momentos en los que el BCE, por ejemplo, está teniendo esta política monetaria que en teoría tienes que utilizarla para ganar tiempo y hacer tus reformas, pues si un país las hace y tú no, encima Italia se está aliando con Francia para, bueno, en el tratado este del Quirinal, que van a estrechar sus relaciones, va a tener más peso en la Unión Europea, y al final, bueno, pues estamos perdiendo ya no solo influencia política, sino influencia económica por todas partes. Y hay una cosa que es significativa, que ha pasado un poco desapercibida, pero hay movimientos de inversión que ya se están yendo para atrás. O sea, Blackstone ha empezado a vender activos, porque les han cambiado la ley de vivienda, y para un fondo de inversión, pues tener alquileres de 7 años, esto no ha sido, lo de los 7 años no ha sido ahora, fue Ábalos. Pero bueno, ha sido este gobierno, ¿no? Y bueno, pues esto todo al final se irá notando, claro, al final si se va a Blackstone no va a coger y va a poner su cartera en un día a la venta, ¿no? Irá vendiendo poco a poco, pero es riqueza que se va del país, y los españoles, bueno, lo notan ya en el supermercado en la inflación, pero pues lo acabaremos notando. Todos los errores de la política económica que están cometiendo. Fíjate que yo el problema que le veo ya a esto ya no solamente es una cuestión puntual. O sea, a nosotros a España le costó mucho recuperar el tren europeo, y nos acordamos todos, año 96, incorporación en Maastricht. ¿Por qué? Porque había que coger
el ritmo de aquellos que iban a estar en tu zona de competencia. Si tú creces menos que los que están en tu zona de competencia económica, tienes un problema con los precios. Los demás te elevan el precio de la energía porque compras más y tú la pagas siendo el primo pobre. Los demás tienen preferencia en cuestiones logísticas, de comercio, etcétera, y tú eres el primo pobre y te vas quedando atrás. Es decir, si tú sales de la espiral positiva, no te quedas en el medio, entras en la espiral negativa. España en estos momentos está perdiendo el ritmo de recuperación de la Unión Europea y sobre todo de la zona euro, y eso es un problema muy grave. Ya hay avisos de subidas de tipos, Banco de Inglaterra, Reserva Federal. Si a nosotros nos suben los tipos en estos momentos, y es verdad que nos podría ayudar con la inflación, por supuesto, pero cuidado, porque es que automáticamente el motor económico del que estamos hablando se te va a parar. Vas a tener un problema brutal con el riesgo de crédito. Es decir, nosotros nos hemos metido en el grupo de los malos. Y cuando estás en la lista mala, cuidado porque el resultado no es que no sea bueno, es que pasa de ser admisible a nefasto. Y nosotros en estos momentos estamos ahí. Estamos teniendo más problemas de llegada de productos que otros países. Y dices, ¿porque nos tienen manía los barcos? No, porque no somos la ruta preferente de consumo. Porque hay países que están tirando mucho más del consumo. Y si un barco logístico cargado desde Asia tiene que elegir dónde distribuye antes, pues distribuye antes en otros sitios. O qué casualidad, se te ha parado la cadena logística o la cadena de fabricación de automóviles. Porque tus coches o tus fábricas ya no tienen preferencia. Es decir, todo está conectado en una economía global. Y nosotros nos estamos saliendo de ser locomotora para convertirnos en vagón. Esta es la conversación ya habitual entre todos los países estos que llaman frugales, Bueno, los según del la, norte de Europa. según la OCDE ya lo somos, el Ya lo furgón somos, de cola, o totalmente, sea, no hace falta totalmente. esperar a nada. Claro, pero una cosa es que lo seas vagón de cola en ritmo de crecimiento y otra cosa es que pases ya a la división de volvemos a ser los famosos pigs. Como entres en el furgón de los pigs, te quedas en una posición inferior o de inferioridad para compra de gas, de inferioridad en cuanto a tu poder adquisitivo para comprar energía, de inferioridad para la recepción de determinados productos que necesitas para fabricar. Es decir, de pronto tienes un peaje de 2-3 puntos adicionales del PIB. O sea, esto es lo que nos está pasando en estos momentos. Estamos perdiendo el tren de ser uno de los alumnos aventajados de Europa para convertirnos de nuevo en esa porquería que le llamaban los pigs. Ujú. Bueno, y los datos de paro de noviembre merecen un comentario más que un comentario, porque primero os voy a poner lo que Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, dijo en ese mare magnum que lió con lo de también con lo del COVID, que si yo lo sabía y luego nos engañó y ahora no sé cuántas, y entonces los partidos no valen para nada, en fin, esa campaña que ha iniciado ella personal. De paso, aprovechó, por supuesto, para ponerse medallas sobre los datos de paro, pero también para pegarle una colleja a Calviño. Entonces, me parece que tiene mucha miga este corte y quiero que lo escuchen y no pierdan detalle. Y desde luego también creo que las medidas que hemos desplegado sustancialmente, la política de ERTES, de protección a los autónomos, claro que ha sido profundamente eficaz. No lo digo yo, ayer lo dice la OCDE, que sí corrige ¿no? Los datos de empleo de manera favorable, es decir, prevé, ¿no? que empeoran los datos económicos para nuestro país. Sin embargo, hace una rectificación mejorando las previsiones en materia laboral para nuestro país. Claro, eso le iba a preguntar porque en efecto la OCDE también ha rebajado las previsiones para España en 2 puntos y aplaza la recuperación para el 2023. En términos económicos, sin embargo, en la materia de empleo, rebaja en positivo la previsión, la corrige en positivo acerca del paro. De verdad, por favor, de verdad, la M con la A ma, o sea, sujeto, verbo, predicado. A ver si algún día nos podemos enterar bien de tal, lo sabemos, lo entendemos, pero de verdad, por favor, es tan difícil hacer una frase. Un problema de dicción muy serio. Tiene un problema de dicción impresionante y luego además hablar de economía es muy difícil. Cambia todas las palabras, ¿no? Pero para decir, la OCDE ha revisado o ha mejorado las previsiones de paro de España. Joder, tampoco es tan difícil, digo yo, vamos, no sé, bueno, total. Que bueno, de paso que dice cosas que no dice la OCDE ni nada que se le parezca, está este dato que os daba yo ahora, que Eurostat dio ayer los datos de la media de la Unión Europea, 7,3. Y en España, para el año que viene, la OCDE, esa que le gusta ahora tanto a Yolanda Díaz, dice que está por encima del 14%. O sea, y le parece que es todo tan robusto que el año que viene todavía tenemos un 14 y pico % de paro. O sea, no sé, de verdad. Bueno, da una cifra del 14% España, es verdad. Si quitas a los DENOS, si quitas a los de demanda especial de trabajo, si quitas a los de ERTE, si quitas a los de cese de actividad, en ese volumen tienes 756.000 personas más.
Con lo cual, lo cierto es que nosotros no estamos en un paro real del 14%. Yo sé que Yolanda Díaz es la apóstol de ir diciendo que los que están en ERTE están trabajando. Pues no, el que está en ERTE no está trabajando. No, luego no le dan la prestación como quiera. No, pero por ejemplo a las mujeres que han sido madres y están en ERTE les han negado, porque Bueno, como están totalmente, trabajando... Totalmente. Claro, entonces, no, pero no decías que no estabas trabajando, no, pero para darte la prestación no estás trabajando. El trabajo no es un hobby, o sea, el trabajo es un mecanismo de supervivencia. Trabajas para obtener unos ingresos y sacar adelante tu vida, tu familia, etcétera. Una persona que no está generando ingresos y que está absorbiendo recursos del sistema, lo siento mucho, señora Díaz, no es un trabajador. Una persona que está así está detrayendo recursos y eso no puede ser, tanto que les gusta la palabra, sostenible nunca jamás. Entonces, nuestra cifra, para empezar, si tuviese todos los parados reales que tenemos en estos momentos en el sistema, el porcentaje suyo no sería un 14% ni por lo más remoto. Pero independientemente de eso, vamos a ver. Tú puedes tener un 14, puedes tener un 15, un 16, un 17, que es más o menos donde deberíamos estar si metiésemos a todo el mundo. Pero es que me da lo mismo. Si la cuestión al final acaba siendo si las bases de tu supuesta recuperación son fiables, son sostenibles, son sólidas o no lo son. O sea, tú no te puedes felicitar de un dato de empleo y dices, tenemos 74.000 parados menos o 74.000 puestos más. No te puedes felicitar si tú sabes que ha sido después de haber subido impuestos, haber subido cotizaciones, haber lanzado unos mensajes al mercado de inseguridad jurídica absoluta, estar planteando nuevos mensajes en esa dirección, estar preparando un endurecimiento de las relaciones laborales, porque evidentemente no puede haber sido fruto de eso. ¿De qué ha sido fruto? De un volcado de dinero público brutal, dinero público nuestro, por eso estamos en esos niveles de deuda, y dinero público de asistencia europea todavía más brutales. Entonces, que tú hayas conseguido, después de un tortazo del menos 10,8 el año pasado, haber tenido una leve recuperación del 4,5, 4,6, que tiene evidentemente su derivada en empleo, no te puedes felicitar de ello. No te puedes felicitar, porque lo lógico, tal y como nos dijeron ellos, es que con semejante paladas de dinero, en estos momentos hubiésemos recuperado la situación previa. Y no es verdad. Y es más, ellos saben perfectamente que nos quedan cerca de 2 años para recuperar esa situación. Por cierto, cuando recuperemos esa situación, repito lo que decía antes, habremos perdido el ritmo de los demás y, por cierto, 1 año, 2 años, 3 años para volver al 19. ¿Y esperan que aplaudamos? ¿Esperan que aplaudamos? Que ya el ¿Y dónde 19 está el crecimiento estándar de todos esos años? Que ya el 19 empezaba la cosa a ponerse fea. Vamos a perder fuelle. Ahora, es una cosa sí que os voy a decir. Sánchez sí que también dijo desde Egipto, que ya a mí eso me trastocó un poco, dijo que, bueno, que los crecimientos iban a ser de un 5% de media. Ya empezó ahí a dejar... Como cuando dicen que el cositas. PIB ya no sirve, que hay que buscar otro indicador. Sí. ¿no? Bueno, ya lo analizaremos eso. De todos modos, es que, bueno, en Twitter, por ejemplo, el ministro Escrivá pues celebraba, decía, es que el paro se está bajando a una velocidad mucho más rápida que en la crisis de 2008, pero claro, es que la respuesta a eso también, aparte de lo que decía Carlos, que es la anestesia del paro de los ERTE y del dinero público que se ha metido, pero es que también es que tenemos otra legislación laboral, que es la que ellos quieren romper. Entonces, al final, la reforma laboral también está ayudando a que se recupere el empleo en el sentido de que ahora nos hace falta crecer menos para crear trabajo, ¿no? Y esto es algo que ya se veía desde 2019, porque es verdad que ahora es muy difícil ver cualquier dato. O sea, ahora mismo con el dinero público que hay, con la gente que hay en ERTE, con todas estas cosas, es muy complicado hacer paralelismos, ¿no? Pero sí que era una evidencia ya en 2019 que para que España creara empleo necesitaba crecer menos que antes de la reforma laboral. Y esa es la reforma laboral que ellos quieren cargarse. Y luego hay otro elemento preocupante y es que si estamos creciendo pues al 4 y pico % y se está creando empleo, también esto es una señal de que necesitamos más trabajadores para producir lo mismo, con lo cual hemos perdido la productividad, o sea, una buena parte de la productividad y nos vamos más al vagón de cola del tren de la recuperación, así que... Hay una cosa que a mí me hace mucha gracia. Los 250.000 empleados públicos. Sí, el empleo público. Que un momento, que además son en sectores que lo más probable es que luego no estén, porque son fruto del COVID, fruto de sanitarios, educación, algunos sectores ligados también a eso, que son la limpieza, la no sé qué, o sea, que es todo, si está en el aire. Si coges en 24 meses, con lo cual no solamente coges el periodo COVID, sino que coges un periodo más estable de gobierno de estos señores, lo digo porque es verdad que gana las elecciones en el 19, pero es que venía de gobernar desde la moción de censura de mayo-junio del año 18. Si coges 24 meses, el saldo es 212.000 empleos creados en el sector público, 150.000 perdidos en la empresa privada. Claro. A eso le llaman crecimiento sólido. O sea, voy a repetirlo, 212.000 creados con nuestros impuestos,
puestos a crear 212.000 con estos impuestos, crea 1 millón. Oye, ¿no dices que es una receta que funciona? Crea 10 millones, 100 millones ya puestos, oye, y 150.000 destruidos en la empresa privada. Aquí había una regla que antes no se discutía, y ahora no es que no se discuta, es que se ha olvidado. Cuando tú metes tal cuantía en rescates públicos, es decir, cuando estás inyectando dinero, elevas los precios, generas inflación. ¿Por qué se cree la gente que estamos pagando los precios que estamos pagando? Tenemos un crecimiento para este año, según FMI, según OCDE, según Bruselas, que va a rondar el 4,5, el 4,6, con inflaciones superiores al 5%. Es decir, el crecimiento real del poder adquisitivo de nuestros bolsillos es negativo, cae. Cero. ¿Para qué sirve ese crecimiento? Pregunto yo. Si no eres más rico, ¿para qué quieres el crecimiento? Si no puedes comprar algo mejor, si no te puedes cambiar de coche, ¿para qué te sirve el crecimiento? Vale, lo que es un crecimiento ficticio. Si todo nuestro crecimiento se sigue basando en crear empleo público, con dinero público, en generar déficit público, en generar deuda pública, porque todo viene amparado por dinero, por paladas de dinero público, que al meterlo en el sistema automáticamente generas inflación, no sirve para nada. Pero yo no entiendo muy bien la gente. Esto antes no hacía falta ni discutirlo. Que metes demasiado dinero público, que metes demasiada ayuda pública, generas inflación. Es que ni lo discutíamos. Ahora estos nuevos, no sé, debe ser la generación de economistas Eduardo Garzón 3.0. O sea, gente que cree que puedes poner una fotocopiadora en tu casa, metes un billete y arreglado el problema económico. Eso lo ha dicho. Es que lo dijo literalmente. No, eso dice, lo dijo, te iba a decir, no era una broma ni nada. Es que oiga, lo pues, dijo. pues nada, lleven muchas impresoras a África y se acabó el problema del hambre en el mundo. O sea, son unas tesis económicas. Pues claro que tenemos inflación. Están inyectando rescates por todas partes, pues claro, pues inflación, claro. Sí, lo raro era que no la tuviéramos, ¿no? Y luego los precios de la energía y la disrupción de los stocks de suministros, en fin, que es que además como hace unos meses decían que eso no era un problema, pues tampoco hicieron nada. Y por cierto, antes se me ha pasado decir que lo de la recaudación, también ojo, porque están recaudando más, porque como está subiendo más la energía, o sea, la gente, el recibo, a pesar de que te han bajado el IVA, como la subida del precio es tal que se come el IVA y además sigues pagando y siguen recaudando más todavía. O sea, es alucinante. Por cierto que a los empleados públicos sí que les van a subir algo el sueldo, un 2%, pero ellos, bueno, comparado con el privado, pues sí que... Claro, porque esa es otra lindeza de esta señora Calviño que parecía que sabía, pero no sé yo, en esta línea que decís, oye, indexar la economía al IPC cuando te estaban diciendo ya que iba a haber un problema de inflación, en fin, tanto las pensiones como los salarios de los funcionarios, como el ingreso mínimo vital, como todo lo han indexado al IPC, el problema va a ser morrocotudo. Además, indexar, traducido, significa estructuralizar. Es decir, lo metes en el sistema de una forma que ya no lo puedes quitar. Queda. Si tú tienes, por lo que estamos diciendo, porque has tenido una inyección de rescates con compra de deuda soberana por parte del BCE, que la gente tiene que entender, el BCE no tiene el cuerno de la abundancia metido en la trastienda, no, le da la máquina de fabricar billete. Si tú le das a la fábrica de maquinar billete, empiezas a inyectar esa inflación, porque el sistema detecta que hay más dinero en circulación y automáticamente suben los precios. Pero si todo lo que estamos haciendo va en esa dirección, si todos esos rescates van en esa dirección y tú has estructuralizado los costes, cuando desaparezcan los rescates y los precios se amolden, lo que no se te amolda es el gasto. El gasto lo mantienes inflado con la subida que hayas metido de pensiones, con la subida que hayas metido de gasto por empleados públicos. Por lo tanto, te vas a quedar obligatoriamente con menos ingresos, obligatoriamente sin los rescates y obligatoriamente con el crecimiento de gastos estructuralizado. Es decir, es una bomba de relojería lo que está haciendo esta gente. Ya, hemos hablado antes del paro, algo de la reforma laboral, porque es un tema que está pendiente. La COE ha presentado su propuesta, que por supuesto no tiene nada que ver con lo que están diciendo. ¿Creéis, o no sé cómo van a ir esas negociaciones? Yo las veo mal. Yo creo que al final van a hacer como con las pensiones, van a hacer un decreto y se van a quedar, bueno, oye, las pensiones la han llevado al Parlamento y ahí no se ha discutido, no han a ver hecho qué dice Bruselas también ahora, ¿no? De las pensiones, quiero decir, tenemos que esperar. Porque, bueno, yo claro, como además aquí tengo compañeros que cuando digo lo de Bruselas dicen, Bruselas, si Bruselas no va a hacer nada, Bruselas no hace nada. Bueno, nunca, con la ley audiovisual ya hemos visto lo que pasa, ¿no? O sea, quiero decir, bueno, han prometido el catalán. Pero eso porque estaba escrito en unas normas anteriores. Pero bueno, a lo mejor a Bruselas dice algo, pero el caso es que han llevado con un par de narices lo de las pensiones y no se ha discutido, ni se ha podido enmendar, ni se ha podido nada. Así que con la reforma laboral, si ven que se acerca el plazo y qué tal, son capaces de hacer un... Bueno, lo iban a haber hecho el día 30, habían amenazado con hacerlo el día 30 de noviembre y no lo han hecho. Es que al final es un tema muy complicado porque te cargas ya del todo la economía, ¿no? Entonces estos al final quieren ganar las elecciones. Tendrán que dejar algo vivo. ¿Vosotros sois de los que creéis que Bruselas va a decir algo o de los que Bruselas
A mí el mensaje con que la me que está llega cayendo... es que Bruselas ha puesto más el acento en la reforma de pensiones que en la reforma laboral. Que da por perdida la reforma laboral, da por recuperable la reforma laboral si hay un cambio de gobierno y la considera menos grave por el hecho de que no deja de ser una legislación. Y por lo que hablábamos antes, sin embargo, la reforma de pensiones sabe que el gasto que se meta se queda estructural. Y que ha pedido mucho más poner el acento en el tema de la reforma de pensiones. Lo digo porque ahí, si nos fijamos, Escrivá sí que ha trasladado el famoso texto con ampliación del número de años para cálculo de la Sí, la lo que pasa es que pensión. no cabía en el cuadradito del No cabía en papel, el cuadradito, no cabía. sí. Bueno, de hecho, en el cuadradito lo que sí que cabía era un engaño brutal que dice, lo ampliaremos a 35 años, pero podrás escoger a lo mejor cuáles Sí, serán. a lo mejor. Ni de coña, Vamos. ni de coña. Lo que se ha trasladado a Bruselas no lleva él y podrá usted escoger. No, le van a caer los últimos 35 y se aguanta. Básicamente eso es lo que llevan. Y ampliar la edad. Ampliar hasta los 70 años, Por la eso, edad de trabajo. Trabajar más y cobrar menos, vamos. Claro. Pero a mí la información que me llega es un poco dudosa por parte de la patronal, ¿eh? A mí me dicen que hay sectores bastante importantes comandados por Garamendi que están por la labor de doblar rodilla, ¿eh? Bueno, no me extraña. Bueno, es que yo creo que ellos asumen que en una parte van a tener que doblar rodilla, como pasó con las primeras negociaciones del SMI, para... Pero, por ejemplo, con lo del el convenio de empresa o el convenio, ¿hasta ahí podíamos llegar? Hasta ahí podríamos llegar si viene matizado, a mí por lo que me cuentan, y si viene limitado, con Claro. determinadas cláusulas de posible salida en caso de una crisis muy fuerte. Eso es una locura. Eso es una locura porque en el momento que tú estés ya en una crisis muy fuerte, pues la salvación es más que dudosa. Y precisamente donde tienes que poner el acento es cuando comienzan las crisis. Si cuando comienza la crisis los sindicatos te tienen enganchados por determinado sitio, olvídate, vas a ir a la situación grave sí o sí. Entonces no pongas el acento en la situación grave. A mí lo que me dicen es que al final el acento que puso Bruselas de decir la reforma laboral la aceptaremos si es respaldada por todos los agentes sociales, es decir, incluida la patronal. Le ha trasladado una carga de presión a la patronal y, hombre, Garamendi, por decirlo de una forma sana, como que no es Iron Man, ¿no? Sí. No, no es Iron Man, pero yo creo que... O sea, yo sí que creo que Bruselas tiene el foco en las reformas que haga España y de eso van a depender las transferencias. Tampoco sé lo que va a aguantar este gobierno, porque a mí esto de ahora 2 consejos de ministros a la semana ya veo que es desesperación total. O sea, hemos pasado de los viernes sociales... Que voy a ganar el jamón, si es que voy a ganar el jamón. Y ganas de aburrirnos, ¿eh? Claro. Dios bendito, qué horror. Y yo de ganar el jamón. Pero que yo ya estaba, ganas. yo estaba en y el tú jamón. también estabas en el jamón. Entonces, quién sabe si a lo mejor llevamos aquí un año hablando de la reforma laboral y luego, bueno, pues a ver, pero bueno... Yo creo que ahora ya esa idea mía de va a hacer elecciones y no lo sabe, la voy a empezar a corregir con ya empieza a darse cuenta de que va a haber elecciones, porque todo este despliegue de... Ahora, por cierto, el Centro Nacional, ¿no?, de la bicicleta. Ahora va a dar un bono a los autónomos para no sé qué, o sea, no va a dar abasto, no van a dar abasto de aquí a final de año Tenemos con que tanto buscar Consejo de Ministros. un nuevo nombre, ¿no? Como los viernes sociales, pues no sé ahora si son... Rastrillo. Pero bueno, yo creo que yo tengo, o sea, a ver, la reforma laboral algo le van a dar a los sindicatos, eso yo creo que es evidente y eso lo sabe Garamendi. Ahora yo creo que la política de la patronal será pues los menores daños posibles para las empresas. La temporalidad, a lo mejor, Y- poner ahí un poco más el acento, Claro, que el si tema de sea las- cuando no sé qué, no Por sé. ejemplo, parece- la intervención en las sí. subcontratas es algo que preocupa mucho, porque Sí. al final eso acaba con todo el modelo. El tema de la temporalidad, incluso ahí está la patronal diciendo como que hasta que vaya la negociación colectiva. Entonces, bueno, yo creo que buscarán un ten con ten para salir un poco menos, bueno, más indemnes de o un poco vivos de esto, ¿no? Porque al final este gobierno, pues... se vio que con las primeras subidas del SMI, pues el que estuvieran en la foto, pues consiguió aliviar algo, no mucho, pero algo. Después ya el SMI último, pues se aprobó sin la patronal, las pensiones aprobado sin la patronal, les han metido ahí el golpetazo de las cotizaciones y yo creo que, bueno, pues a ellos han cambiado la estrategia, han presentado una propuesta y veremos lo que pasa. Yo creo que es que no lo saben ni ellos, porque el 30 de diciembre Garamendi no quiere firmar nada de aquí al 30 de diciembre, que no da tiempo. Además es que llevamos mucho tiempo hablando de la reforma laboral, pero es que luego esto es curioso, porque han estado haciendo un teatro, ¿no?, en el que Yolanda Díaz llevaba documentos que luego Calviño y Escrivá y compañía decían que no reconocían como del gobierno. Entonces, al final... el primer documento de la reforma laboral que se ha presentado a los empresarios por parte del gobierno, pues en realidad se ha presentado hace como un mes. Es que el Bueno, otro era todo teatro de la... No sé por qué Escrivá ministra. se sorprende porque él ha estado haciendo lo mismo con nosotros. O sea, nos Sí. ha estado enseñando un papelito, luego lo retiro, luego lo cambio, luego lo pongo. O sea, ha hecho lo mismo. O sea, que ese es otro que de verdad es para hacérselo mirar también lo del señor Escrivá. Bueno, vamos a hacer una breve pausa para la noticia de Telefónica y luego ya nos metemos con la luz y todo esto que, ojo,
que hablamos de las medias del día, pero es que ha habido un día, hace 3 o 4, no me acuerdo ahora si el miércoles me parece, hubo una hora en la que el precio estuvo a más de 400 euros el megavatio hora antes de impuestos. O sea, que es que nos quedamos con las medias, pero ojo la gente que no está pendiente a lo mejor de si es a las 8 o es a las 7, porque además no fue a unas horas tampoco muy, en fin, no, me parece que fue de 7 a 8 de la tarde o 6 a 7, o sea, tampoco era una hora punta a punta de las 2 de la tarde o las 12. Oye, a más de 400 euros el megavatio. Bueno. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Y esto es otro grupo al que el gobierno tiene contentos. Los anunciantes, las agencias de publicidad y los medios de comunicación han reclamado por carta al presidente del gobierno, le han reclamado en una carta en la que le transmiten su gran preocupación ante los ataques que está sufriendo el sector por parte del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que, como saben, prepara la limitación de la publicidad de productos alimentarios a la población infantil y de las restricciones que recoge el borrador de anteproyecto de ley de comunicación audiovisual, entre otras cuestiones. El sector subraya las graves consecuencias de las restricciones para el sector publicitario, uno de los motores de la economía española, y la circunstancia de que se produzca en un momento crítico debido a las graves consecuencias que en términos económicos ha ocasionado la pandemia y que van en contra de la competitividad de las empresas. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Bueno, la luz nos cuesta un 60% más que hace un año, a pesar de la bajada del IVA y de la suspensión temporal del impuesto de la electricidad. Por supuesto, no se va a cumplir la promesa. Esta es otra promesa que se están empeñando en mantener, que vamos a pagar la luz igual que la pagábamos en el 18. Es otro empecinamiento en sostener y en enmendalla, pero la realidad es que cada día se baten récord, que como he dicho antes ha habido días en los que ha habido horas en las que se ha pagado hasta 400 euros el megavatio, y esta señora, la ministra, no da con la tecla, o sea, no dio con el primer decreto, tampoco con el segundo. En Europa ya le han dicho 2 o 3 veces que se olvide de cualquier cosa que tenga que ver con ellos, que se la apañe como que se las apañe. Pero el caso es que cuando te llega el recibo te caes pero tumbada. Es más, tengo que decir, y no soy la única porque hice una vez una encuesta aquí en el Twitter y no vean la que se armó, de empresas que no han pasado la factura desde el mes de julio y ahora les están llegando 4 y 5 facturas seguidas, que te dicen, bueno, la puede pagar a plazo, sí, hombre, para tener todavía más cargas al mes y no saber nunca cuándo acabas de pagarlo. O sea que es todo un dislate. Bueno, para las empresas es un golpe muy, vamos, ya lo que les faltaba, la puntilla a todos los problemas que tienen. Luego, dentro de los particulares, bueno, sabemos que hay 2 grupos, digamos, los que están en el mercado regulado, que ya lo están notando, y el resto que, si no lo han notado ya, porque tienen que renegociar estos contratos de luz del resto del mercado libre, se van renegociando, pues si no les ha tocado ahora y les toca el año que viene, pues el golpe llegará tarde o temprano. Y lo más preocupante, pues es que no parece que vaya a bajar la luz en el corto plazo ni el precio de la energía. Al final, pues el invierno es muy complicado, no solo en España, sino en Europa, con todos los problemas que hay geopolíticos con el gas. Y bueno, ahora se habla de que la luz va a estar a estos niveles ahora dicen que que vamos a tener este escenario hasta el segundo semestre, pero tampoco desde 2022, pero tampoco se descarta que vaya más allá, ¿no? Y es que al final, si estamos en esto de la transición ecológica y pasa por electrificar y por tirar del gas, es que a lo mejor este gasto nuevo es estructural y no nos lo quieren contar, ¿no? Entonces, pues bueno, de momento... Pero el otro día se puso así como muy, ¿no? La vicepresidenta de el ramo se puso muy así, ¿no? El plan de ir cerrando las centrales, eso no se va a modificar, centrales nucleares, eso no se va a modificar. Y pero ¿y qué va a hacer entonces? ¿Piensa hacer algo usted, señora? Sí, yo de verdad que les diría ya que ahorren esfuerzos en demostrar que son los más sectarios del planeta, si ya lo sabemos, si no hace falta. Y no vamos a hacer nada por solucionarlo, no, si ya nos hemos dado cuenta. No se preocupe, ahora dedíquense a otra cosa. O sea, lo que está comentando María es muy grave.
y es la realidad. O sea, nosotros hemos ido eliminando del posible abanico de energías del que podíamos disfrutar, hemos ido eliminando algunas porque éramos muy verdes, muy verdes. A partir de ese momento, ¿qué es lo que haces? Ir limitando exclusivamente a un tipo de energías y necesitas alguna de sostenibilidad, que es precisamente el gas natural en nuestro caso, o podría haber sido la nuclear, pero nosotros lo hemos desterrado, lo hemos aniquilado y lo queremos terminar de enterrar. Con lo cual ha sido cerrando y por lo tanto ha sido concentrando la demanda de ese tipo de productos en unas fuentes. Aquí hubo un momento en el cual se le mintió a la población de una forma masiva cuando se le dijo que tú podías sobrevivir exclusivamente con lo que llamaban ellos energías verdes. Se sacó del catálogo la energía nuclear, que es una energía verde, como ha terminado de asumir ya el Parlamento Europeo. Que va a volver al Sí, catálogo. Sí. Claro. O sea, lo fue desde el primer momento, pero se le sacó de esa calificación. Porque las verdes son las que no tienen emisión atmosférica. Bueno, pues si tú no tienes emisión, lo siento mucho, estás dentro. Te puede gustar más o menos, pero estaba dentro. Se la sacó. Y se dijo a toda la población que exclusivamente con solar y con eólica se podía sobrevivir. No es verdad, no es verdad. Con la tecnología actual no es verdad. Le saltaron al cuello el otro día a Pablo Casado por decir una evidencia de que cuando no hay sol no puedes generar energía solar. Pues claro, pero de verdad que alguien ponga un panel solar por las noches a ver qué es lo que consigue. Y dijeron esta gloria de, es que lo llenamos todo de baterías. Vale, en estos momentos España, con las baterías que tiene, con los acumuladores que tiene de energía, que los tiene capacidad para cubrir el 1,08% del consumo diario. Con el 1,08, voy a repetir la cifra, significa que cada 100 bombillas tendríamos que apagar 99. ¿Alguien quiere vivir así? Vale. Y diríamos, no, es que va a haber un desarrollo tecnológico brutal. Vale, un desarrollo tecnológico brutal. Démosle la posibilidad a Teresa Rivera de que nos diga cuál va a ser el desarrollo tecnológico. Se presentó el proyecto. Febrero de este mismo año se ha presentado en el Congreso de los Diputados. Y según versión del ecogobierno chupigobierno, según ellos en 2050 pasaremos a tener un volumen que equivale al 3,9%. Oh. 3,9%, ¿vale? Repito la gracia. De cada 100 bombillas apaguen 96. Ya está, todos felices, ¿verdad? Todos a oscuras, no se puede hacer una operación por las noches, los coches eléctricos parados, o mejor dicho, 4 de cada 100 coches eléctricos podrían circular. Nos podemos rifar, ¿sabes? A la chufa. Venga, ¿a quién le ha tocado la chufa? Hoy te toca a ti. Vale, genial, maravilloso, un modelo económico genial. Yo, de verdad, esto es de coña. Pero es que todo esto es en base, porque ese documento de febrero de este año recoge un supuesto desarrollo tecnológico para el cual no hay tecnología en estos momentos. No es cierto. No es cierto, Pero no mientras existe. tanto quieren que dejemos los coches que tenemos. Mientras tanto quieren que pongamos, pues eso, que pongamos la lavadora cuando ellos digan. O sea, pero no hay ningún proyecto en la cabeza de este gobierno para, de momento, a corto plazo, hacer que por lo menos las familias y las empresas paguen menos. Que es lo que están haciendo otros. Pero Oye, si es que no- Alemania es que está no quemando puedes. carbón. La verde Alemania, como dice el Mafo Bueno, está quemando Oye, carbón todo el día. En España hemos restablecido 2 centrales Sí, térmicas las y estamos quemando carbón, ¿eh? Estamos quemando carbón, eso sí, un carbón muy patriótico, de Polonia y de Marruecos. Porque que como teníamos que cerrarlo, oye, que evidentemente por costes había que cerrar esas cuencas mineras. Nos salía más barato traerlo efectivamente de Polonia que de aquí. Pero, hombre, no sé, déjese algún tipo de posibilidad, déjese alguna vía de emergencia. Al haber quitado todo el resto de energías, nos hemos cerrado a que solamente podemos ir al mercado del gas. Rusia se ha dado cuenta, porque este error no lo hemos cometido solo nosotros. La misma Alemania ha empezado a desterrar energía nuclear. Han cometido un error gravísimo. Y al concentrar el mercado en un único producto, has quitado la competencia de todo el resto de productos. Estás en manos del Se te sátrapa dispara que el lo precio, tiene. por definición. Claro. Y encima se lo entregas a un señor, a los rusos, que están deseosísimos de generar una nueva OPEP para provocarnos otra crisis energética como la de los años 70. Oiga, por amor de Pero, Dios. y si no es Putin, es el argelino, y si no se pelea como se pelea con el marroquí, o sea, Todo países muy estables, sí, por sí. eso, todo estabilidad. Claro, no, es que uno de los errores que ha cometido este gobierno es que en el PNIEC, en el famoso plan de transición ecológica de Rivera, pues claro, cuando establece la energía de transición dice que es el gas, pero contempla para el gas un precio muy bajo. Y no pone un plan B por si el precio del gas sube, que en realidad, si lo pensamos, yo no sé si es que es muy fácil mirar a toro pasado, ¿no? Pero en realidad es que es lógico, o sea, es evidente que si tú haces un plan estratégico en una empresa tendrás que poner un plan B, ¿no? Entonces ha pasado lo que nadie se esperaba que fuera a pasar, y es que el gas se disparara, y ahora, bueno, pues tenemos la luz a estos precios en un momento en el que quieren electrificar la economía, ¿no? Entonces, bueno, pues al final... no sé cómo vamos a electrificar, porque bueno, pues es lo que comenta Carlos, ¿no? Además, al final, si hay más demanda eléctrica, pues el precio va a ser más caro. Pero fíjate además los Claro, pero efectos... en paralelo, yo es que lo del coche eléctrico, pero es que en paralelo nos están diciendo que tenemos que tener un coche eléctrico, porque lo del fuel y lo de la gasolina y todo eso es tercermundista,
Pero resulta que, claro, no hay gasolineras, la gente no vive en chalés todo el mundo, ni todo el mundo tiene plaza de garaje. El otro día leí de un informe que el 65% de los españoles vive en casas de pisos. Entonces, puedes tener garaje o no. Y que la mayoría de los coches de nuestras ciudades duermen en la calle. Duermen en la calle. Hay otro Duermen en la calle. Hay Entonces, otro ¿dónde problema que vamos tiene a poner España? ahí la electrogasolinera? Bueno, y hay otro problema y es el tema de la eficiencia del transporte público, porque a lo mejor si el transporte público fuera más eficiente, pues no tendrías que estar diciendo cómprate un coche eléctrico, porque la gente a lo mejor cogería autobuses, que incluso ya los hay eléctricos, o irían en el metro, que por cierto el coste de la electricidad también daña muchísimo al tren, que en teoría es el medio de transporte que tiene que sustituir al avión para ahorrar emisiones de CO2. Y bueno, pues a ver qué pasa, porque ahora que se ha liberalizado el tren, los operadores ferroviarios nuevos están preocupados con los precios de la luz, porque para ellos, claro... Pues nos subirán el precio de ir en el tren. Y luego una cosa es que aquí se habla con una alegría. Evidentemente, la generación de energía eléctrica para sustituir combustibles fósiles en coches, autobuses, etcétera, se basa en una cosa, las baterías. Yo simplemente le digo una cosa a la gente y le pregunto una cosa. Todos tenemos móvil, ¿verdad? ¿Han mirado lo que ocurre con las baterías de los móviles? ¿Qué pasa a los 2 años? ¿Cómo está la batería del móvil? Para colgarla en el tendedero, ¿verdad? No puedes hacer nada con ella. O a los 3 años te la has cargado, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa batería? Que son de litio, ¿no? Que Bueno, es mucho las de más ahora son de contaminante. litio. El litio es contaminante. Pero es mucho más contaminante el que cadmio tantas que se ha cosas. utilizado, el mercurio que se ha utilizado, ¿alguien ha probado incinerarlo? O sea, lo que sale de ahí no es que sea contaminante, es tóxico y cancerígeno. Nadie se está preocupando por eso. La propia generación, la fabricación de las baterías, tiene una cantidad de emisión brutal. Brutal. Y a de nadie le gasto de preocupa. energía. Todas esas baterías que nos dicen, que nos decía Tesla, voy a llenaros las paredes de las casas de baterías, vale, muy bien, Sí, vamos a ir claro. magnetizados todos, venga, pero genial, llénenos las paredes. ¿Dónde está el proyecto? ¿Por qué no está? Porque te acababa costando más las baterías que la casa. A nadie se le ha pasado por la cabeza este pequeño detalle. O sea, ¿cómo vas a pagar el doble? O sea, en una superficie como España, llenarla de baterías te ocuparía el 70% del espacio de España. El llenarlo de baterías. Es que se dicen, perdón por la expresión, una serie de melonadas con respecto a la energía. O sea, si tú quieres tener unas determinadas fuentes verdes dependientes del viento y dependientes del sol, tendrás que contar con los periodos de viento y los periodos de sol. Y eso te obliga, sí o sí, a tener una energía de lo que se llama sostenibilidad y estabilidad, o de garantía de continuidad. Puedes tener la nuclear, puedes tener el gas natural. Nosotros hemos decidido ligarnos a la que más cara nos sale. Pues claro que el recibo de la luz se está disparando, claro. ¿Y qué se esperaba con esto? Y el problema es que va a seguir, porque tú has contado estos días el problema que va a haber con el gas, que ya la dificultad encima de que venga en barcos, que claro, ¿a qué precio? Porque barcos a lo mejor consigues, pero el problema es a qué precio consigues Están el sometidos barco. a subasta. O sea, los metaneros le hemos metido... En el momento en el que pasan todos los países a depender del gas, automáticamente hay un mercado que de nuevo se estrecha y se tensiona, que es el de los barcos. Porque lo que no metas por el tubo, en España tenemos 2 grandes tubos y 2 tubos pequeñitos. Uno de conexión Portugal, que es diminuto, y ya me dirás tú que vamos a traernos de Portugal. Y el otro que es de conexión con Francia, de los pequeñitos, que nos viene lo que acaba sobrando de todo lo que llega desde Rusia. Pero esos 2 son, no sé, supletorios. Los 2 gordos son los que procedían de Argelia. Uno te entra por Almería y en estos momentos han empezado ya restricciones. 54 horas seguidas nos hemos pegado de restricción, con advertencia sellada por una gran empresa llamada Enagas. Lo digo para que la gente, es que esto están exagerando. Advertencia, alerta, restricción de flujo durante 54 horas procedente del tubo Medgaz. Y además pone en la zona de Argelia. ¿Qué es lo que está pasando? Según Pedro Sánchez no pasaba nada porque nos cortaran el otro tubo, que nos lo han cortado por el conflicto entre Marruecos y Argelia. Dijo, no pasa nada, porque lo meto todo, lo embucho ahí, a presión, venga, por el tubo, por el que me queda vivo. El tubo te aguanta, o sea, tiene unas paredes de acero que de hecho están pensadas para ataques terroristas, para atentados, aguanta lo que sea, pero tú tienes que hacer mover. Tienes que provocar un flujo de ese gas. Eso va con bombas en las subestaciones. Si tú empiezas a reventar las bombas, pues de pronto una subestación se te cae y deja de fluir. Es decir, el sistema no está pensado para estas chapuzas. El sistema, ya hablas con los ingenieros y te dicen, mira, lo que llamamos ahora un hueco por el cual podemos meter más gas, hasta ahora lo habíamos llamado hueco de seguridad. Bueno, pues nada, pues nos hemos cargado el hueco de seguridad, pues venga. Bueno, ha dicho Carlos que era una melonada y como me niego a hablar de más melonadas sobre Inditex, nos pregunto porque todo lo que se ha dicho son melonadas y no estoy dispuesta a darle voz a melones, o sea... Son melones diciendo melonadas. Exacto, ¿no? entonces, miren, está clarísimo lo de Inditex y la sustitución, la línea de sucesión está clarísima. ¿Y qué vamos a poner ahí a Echenique? ¿A poner de presidente ejecutivo de Inditex o qué? Lo único que no sé es cómo los que defienden la línea hereditaria para los cargos, me refiero a Irene Montero, sí, por lo ejemplo, critican en las empresas. Exacto, bueno, que por eso a melones, melonadas, nada.
Gracias, María. Muchas gracias. Y gracias, Carlos. Gracias también Gracias, a Ana. Víctor San Román, que ha estado hoy, como siempre, en los mandos técnicos, a Naya Pertusa en la producción, compañeros de Libertad Digital Televisión, muchas gracias. Y a todos ustedes, por supuesto, que pasen un feliz puente. Nos escuchamos y nos vemos el próximo sábado en Economía para Todos. Gracias por estar ahí y que descansen. Economía para Todos con Carmen Tomás.